Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Nuevamente gracias por estar aquí. Bienvenido una vez más a un estudio acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión te traigo un tema bastante polémico y te lo voy a presentar hoy desde tres puntos de vista diferentes. En estos tres puntos de vista también se encuentra el mío personalmente, ¿verdad? Pero vamos a estudiar diferentes posturas de una manera muy breve y vamos a ver qué nos revela el Espíritu Santo, a qué conclusión llegamos. El día de hoy te traigo como tema el diezmo. ¿Está vigente? Bien, dicho lo dicho, vamos a comenzar. El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada genera- por los judíos y por generaciones. Por- pero muchos tienen dudas con respecto si debemos diezmar todavía hoy, en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que el 58% de los cristianos no diezman o tienen dudas al respecto. Es por ello que en este primer punto de vista te doy tres razones del por qué el diezmo sigue vigente hoy en nuestros días. Primeramente, muchos dicen que el diezmo es del tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia, pero tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente, y antes de Moisés ya había hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham a Melquisedec, de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. Romanos 4:12 dice que nosotros los gentiles debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley, así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. En segundo lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro: justicia, misericordia y fe. Diezmo, o sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. Y por último, el principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 17, el obrero es digno de su salario y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos a trabajar a tiempo completo en la obra. En Primera de Corintios 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que, cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del Evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6, él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? O sea que si solamente él y Bernabé estaban excluidos de beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y al terminar el versículo 14 diciendo, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del Evangelio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara a tiempo completo en la obra del Señor. Además,
En muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. ¿De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma? El diezmo fue establecido por Dios y desde este punto de vista está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática para dárselo a Dios. Pero te digo algo, la única vez en la Biblia que Dios nos dice que le probemos está en Malaquías 3:10, en donde dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El que ama, da y entrega. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si amas a Dios, amas a su iglesia y a la congregación a la cual asistes. Sé un dador, porque el que ama, da y entrega. Dios no necesita de tu dinero, tú necesitas el beneficio de obedecer. Esta es la primera parte, bien. Ahora, veamos el siguiente punto. Bien, ahora, el exceso, el abuso de pedirle dinero a la gente y de sacarle a como dé lugar, inventando malabares y cuanta cosa, con tal de sacarle a la gente dinero, este abuso ha provocado que muchos al pasar el tiempo se den cuenta de que los estafaron, de que los robaron, de que les dijeron, tú da ese diezmo y Dios te va a dar 10 veces más. Y no solo no te sucedió, te endeudaste más y quedaste peor. Entonces, en el momento en que tú vas y reclamas, oiga, pastor, pues yo pacté y está peor la cosa, es que no tienes fe. No, espéreme tantito. Entonces es que ya no es un pacto, porque el pacto es, yo cumplí ya con darte. Ahora Dios cumple con darme, ¿no? Entonces ya no es un asunto de fe, sino de que Dios cumple el pacto. Entonces, el que queda mal ahí es Dios, porque no cumplió. ¿Y quién se enriqueció? Los abusivos. ¿Vamos entendiendo? Con el estudio de la palabra se les descubre a los abusivos, porque Dios quiere que tengamos un equilibrio, pero el desequilibrio viene cuando algunos que se han sentido abusados, creo que ya conocemos de qué sectas hablamos, ¿verdad? El punto es este: al ser abusados y luego darse cuenta, se van a otro lado y después ya no dan nada. Pues dicen, no, 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 yo sigo al Señor, pero ya no voy a dar, porque lo único que hacen es enriquecerse. Entonces comienzan a medio estudiar o a estudiar la Biblia. De pronto leen Gálatas 3:13. Ese tipo de personas, Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y dicen, ay, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. Ahora, cuando leen este versículo, muchos lo interpretan como que ya no debemos de dar nada. Así lo interpretan. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, dicen. Por lo tanto, ya no debemos de dar. ¿Pero qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Este versículo por lo general está interpretado de una manera pésima de lo que hizo Cristo en la cruz, así que seremos lo más objetivos en su interpretación. ¿Qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Significa que la ley demanda que nosotros debíamos de guardarla para agradar a Dios, pero resulta que la misma Biblia dice que no hay un solo ser humano que pueda cumplir la ley. Por lo tanto, era imposible que ningún ser humano cumpliera la ley. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, con la tendencia al pecado, nos tenía esclavizados al pecado. Pablo decía, yo no sabía que codiciar era malo hasta que la ley no me dijo, no codiciarás.
Hasta entonces me di cuenta que era malo codiciar. Por lo tanto, la ley tenía que cumplir con un propósito. ¿Cuál era? Mostrar que no había uno solo que podía obedecer la ley de Dios y obtener su salvación. No había uno solo. El propósito de la ley era mostrar que éramos pecadores, que somos pecadores. Según Romanos, Pablo a los romanos, ese era el propósito de la ley, mostrar que todos somos pecadores. Por lo tanto, al violar la ley, había una condenación, había una maldición eterna de condenación en el infierno. Ahora, cuando viene Cristo, muere en la cruz. El creyente se le predica, se le enseña y cree. En ese sacrificio se arrepiente de sus pecados. Son borrados con la sangre de Cristo. Pregunta, ¿tiene que pagar por su salvación? No, no, porque Cristo ya pagó por él en la cruz. Entonces, ¿cómo recibe su salvación? ¿Por pagar o por fe? Por fe. Entonces la maldición de la ley consiste en la condenación por haber violentado los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza ahora podemos cumplir los mandamientos de Dios. Pero ya no es para ganarnos la salvación, porque esa nadie se la puede ganar, porque esa es por gracia, por medio de la fe, y ese es un regalo de Dios, no se puede pagar por la salvación. Entonces, eso es lo que significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, nos redimió de la condenación. Bien, de la ley por haberla violentado, pero no nos libró del dar, porque dar jamás ha sido una maldición. Jamás la Biblia menciona que dar es una maldición. El error que lleva al exceso, al desequilibrio, está en creer que con el dinero que hoy estamos bajo la gracia, podemos comprar nosotros las bendiciones de Dios. Ese es el gran error. ¿Quiere que Dios le sane del cáncer? Tráigame 20,000 pesos. Ese es el error. Pablo en el mismo capítulo 20, en el versículo 35, Pablo dice, debemos que recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. Entonces, ¿cómo entienden aquellos que dicen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y dar el diezmo es una maldición? ¿Dónde tienen su entendimiento? Dar jamás ha sido una maldición. Al contrario, Dios es generoso y da. Debemos ser generosos como Dios al dar. El problema está en el abuso, hermanos. Abusaron de muchos, se empiezan a dar cuenta y se van al otro extremo y luego leen un versículo como ese, aislado de los demás textos de la Biblia y dicen, no, es que diezmar es de la ley y es una maldición y Dios me libró de la maldición del dar. En otras palabras, pero a los que creen eso, de que diezmar es una maldición, porque es de la ley, vamos a preguntar algo. Si tú no diezmas, es porque dices que es de la ley, según tu entendimiento hasta ahorita. ¿Cuánto exigiría la ley que se debe dar para el sostén del tabernáculo y de los levitas y de los sacerdotes y para que funcione todo el tabernáculo, la adoración, el sacrificio? ¿Cuánto es lo que la ley exigía que se debía de dar de lo que tú ganabas? ¿Cuánto? Diezmo, sí, el 10% de todo lo que tú obtenías por tu trabajo, ¿ok? 10%. Pregunto, ¿cuánto exige la gracia en el Nuevo Testamento? En todo. 100. 100. 100 equivale a todo, pero veamos con detenimiento. Dios no a todos les pide todo, porque tú no das todo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, algunos ni siquiera dan algo, pero los que dan tampoco dan todo. No llega tu quincena y vienes y lo depositas en los sobres, ¿verdad que no? No. Pero entonces, ¿cómo es eso? A ver, si la ley exigía nada más 10%, entonces la gracia exige todo. Entonces hay que responder a los que argumentan, a los que están bajo la gracia y no bajo la ley, tú das muchísimo más que el diezmo.
porque la ley exige el diezmo en cuestión de dinero y también en otras cosas como guardar el sábado, un día a la semana, donde no harás nada y lo dedicarás a Jehová tu Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, todos los días son para Él, ¿sí o no? Todo. Cuando Cristo murió en la cruz, no se entregó un 10%, se entregó todo. Cuando alguien se entrega a Cristo, se entrega el 30%, la mitad de su corazón. ¿Qué entrega? Todo su corazón. De esa manera da todo su tiempo, todos sus pensamientos, todas sus fuerzas están centradas en Dios porque ese es el más grande mandamiento que estaba desde la ley. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vean, todo. Con todas tus fuerzas. Todo. Con toda tu mente. Con todo. Ahí está. Todo. 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 Encerrada la gracia. Bien, ahí en ese grande mandamiento, encerrada estaba la gracia. Pero la ley decía en cuestión de lo que tú recibes, trae nada más el 10% para que funcione el tabernáculo. Ok, vamos a seguir ahondando este tema, porque creo que no está claro. Mateo 5:27, entonces los que argumentan que están bajo la gracia y que por eso no dan, no comprenden que deberían de dar más, porque la gracia demanda todo. Vamos a leer Mateo 5:27. Está hablando Jesús y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bien, eso es de la ley, ¿cierto? No cometerás adulterio. Pero, ese pero, hermanos, es muy importante, porque Jesús está a punto de decirles algo que va muchísimo más allá, que es más completo que la ley. Ok, traten de imaginar a Jesús enfrente de la gente y que les está diciendo, ustedes oyeron que dijeron, no cometerás adulterio. ¿Qué dice el versículo que sigue? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado con ella en su corazón. ¿Dice así? Sí, ¿verdad? Pregunta, ¿qué demanda más? ¿La ley o la gracia? ¿Verdad que es muy claro? Si tu ojo te es ocasión de caer, dice ahí, al siguiente versículo, sácalo. Ay Dios, ¿verdad? Puros tuertos. Esto es simbólico, obviamente. Te está hablando de que la ley solamente hablaba del acto mismo de adulterio con la mujer ajena, pero Jesús dijo no, es que la ley cumple nada más un propósito, demostrar que son pecadores, pero yo voy al corazón, yo quiero todo, yo quiero tus pensamientos, yo quiero tu corazón, por lo tanto, si en tu corazón hay eso, tú ya cometiste adulterio. Ay, Señor. Entonces, hay que volvernos a la ley, ¿no? Porque la gracia te exige todo, porque la gracia te dio todo, por lo tanto tenemos que dar todo. Estoy hablando de toda nuestra vida. Si Jesús no le hubiera dicho a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, ¿a qué justicia se refería? A la justificación que él iba a hacer en la cruz del Calvario, porque a los que les estaba diciendo, a los fariseos, a todos ellos que se eufanaban de la ley, ¿se acuerdan de aquel publicano que Jesús puso en la parábola que dijo, no soy como este yo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, hago esto y lo otro y no adultero, no hago como este publicano? Y dice Jesús, el publicano estando de lejos, ni levantaba el rostro y se golpeaba el pecho arrepentido, decía, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Entonces Jesús dice, ¿cuál de estos dos salió justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar su salvación ayunando, diezmando, etcétera. ¿Me explico? Sin embargo, el publicano salió justificado y fue un regalo que le dio. No se puede pagar por la salvación, no se puede pagar por los milagros, porque esos son dados por gracia y aquellos que le ponen precio son mercaderes del Evangelio y son abusadores de las ovejas y como luego dicen ellos,
Es que la naturaleza de las ovejas es dar lana. Ah, mira, qué gracioso, qué chistosito eres, ¿eh? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjate, todo tu cuerpo. ¿Qué quiere Dios? Toda tu alma, todo tu cuerpo, todo tu ser, todo tu corazón. ¿Qué quiere Él? Todo que nos dio en Jesucristo. Lo mejor que Él tenía. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él qué? ¿Nada más el 10%? No, todas las cosas. En el antiguo decía, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y yo te voy a multiplicar. Pero sí, no, tú me estás robando, si no tú me estás robando. Malditos sois con maldición, porque todos me han robado los diezmos que me pertenecen a mí. Así dice en Malaquías 3:10. El asunto ahí es este. En el Nuevo Testamento, y va de nuevo, pon atención, no hay un mandamiento específico que diga que debemos diezmar. No existe, hermanos. Esto es una verdad. Entonces, ¿por qué en las iglesias cristianas se pide el diezmo? ¿Saben por qué? Porque el diezmo es la expectativa mínima que Dios espera de nosotros. Es como decir, partir de eso hacia adelante, pero les desmenuzaré todavía un cachito más para que quede bien claro y podamos tener un equilibrio. La pregunta de nuevo, ya lo van a saber responder en general. ¿Qué exige más, la ley o la gracia? La gracia. Demanda más. ¿Por qué? Porque Dios nos dio en Cristo todo. Y si todo se nos dio por gracia, nosotros lo recibimos ¿cómo? Por gracia. Y Jesús dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. A ver, ¿qué recibimos de gracia? Entre otras cosas, salvación gratis. Eso significa de gracia, sin haber pagado un precio. Jesús ya pagó en la cruz. Entonces yo recibí salvación por gracia. Entonces yo debo de predicar la salvación por gracia, gratis. Si yo le pongo un precio el día que llegue a pastor y se me invite a dar una conferencia del tema que sea de la Biblia, y le pongo un precio de entrada para que usted use su gafete y yo estoy agrediendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque ahí ya no estoy dando de gracia lo que recibí de gracia. Entonces, ¿qué hay de la gente que no tiene dinero para pagar, para escuchar un mensaje de salvación? Es un abuso eso. Es una aberración, es pisotear la sangre de Cristo. Entonces, yo voy a dar de gracia lo que recibí de gracia. También podemos recibir sanidad y el Señor no cobra. Pero si de repente alguien llega a la prédica y dice, ¿hay algún enfermo aquí? Usted, señora, ¿usted de qué? ¿De cáncer? Ok, ¿cuánto le cobra el médico por el tratamiento? 10,000 pesos. Tráigalos aquí. Yo voy a orar para que Dios la sane. Mentira, abuso, porque entonces ya nos está dando de gracia lo que recibimos de gracia, liberación. Es lo mismo, ahora hay que pagar por ir a un encuentro para que te liberen. Hazme el favor, santa gata de Atocha. Entonces, si recibimos todo de gracia, ¿qué vamos a dar? Todo de gracia. Entonces, ¿qué con el dinero y las propiedades que Dios pone en nuestras manos? ¿Cómo vamos a dar? ¿Por ley o por gracia? ¿Quién te dio todo lo que tienes y todo lo que eres? Entonces también Dios te pone todo por gracia para que te mantengas. Pero entonces, si todo nos es dado por gracia, ¿por qué el dinero se va de la gracia? A ver, no es todo. Entonces lo que Dios pone en tus manos cuando damos tiene que ser dado no por ley, sino por gracia. Este fue el segundo punto de vista y yo creo un poquito más amplio de lo que se trata. Yo creo que ya nos vamos entendiendo en esta situación del diezmo, pero ahora te voy a presentar el último, sustancioso, diferente, concreto y claro. Último punto de vista. Una vez, Cristo le dijo a los discípulos, tiempo actual, un hombre entró al templo y agarró y sacó un billete y dijo,
préndanme los ventiladores para que vuele el billete y todo mundo lo vea. Y llegó una viejita y comenzó a meterse la mano a la bolsa y no le sonaban más que 2 pesos. Y esa viejita echó esos 2 pesos. Y les preguntó Cristo a los discípulos, ¿quién creen que fue ustedes más justo delante de Dios? Y en eso contestaron todos, la viuda que echó todo lo que tenía. Así es. Cuando nosotros le damos a Dios, si no es con sacrificio, no es aceptado por Dios. Es natural que cuando la ingratitud entra al corazón, el siguiente paso es comenzar a despreciar el nombre de Dios. Los judíos comenzaron a creer que no era digno Dios de traer mi mejor becerro. Ejemplo, no vieja, búscame mejor el que nació manco o el caballo que ya está medio cojo y ese vamos a traerlo al sacrificio de Dios. Y en ese momento ellos estaban menospreciando y diciendo a Dios, tú eres un Dios que no vale la pena que te dé lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo que me sobra, lo que no me sirve, para que tú puedas entender qué es lo que yo pienso de ti. En el Nuevo Testamento, el primer juicio que cayó de Dios sobre la iglesia fue en Hechos capítulo 5, con una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y es increíble porque estas dos personas no adulteraron, no eran fornicarios, no eran borrachos, ni viciosos, alcohólicos, etcétera, pero ellos vendieron un terreno y entre ellos se pusieron de acuerdo en darle a Dios el diezmo. Pero cuando fueron a cobrar el dinero del terreno que vendieron, vieron que era un precio actual, vamos a hablarlo, 1 millón de pesos del terreno que vendieron. Y en ese momento que tuvieron el dinero en la mano, dijeron, no, aquí no le podamos dar 100,000 pesos al señor, es mucho dinero, con 50,000 que le demos, nos limpiamos la conciencia y entonces comenzaron a perder el temor de Dios. Y cuando se acercaron a los apóstoles, le dijeron a Pedro, Pedro, vendimos una heredad, un terrenito por allá, por Gilotzingo, y aquí viene el dinero. Y en ese momento Pedro, con una facultad espiritual que se llama la palabra de conocimiento, con el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le dio, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que esa pareja le estaba robando a Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Mejor no hubieran vendido nada, o mejor no hubieran dicho, voy a dar el diezmo. Pero no digas que estás dando el diezmo cuando lo que estás dando no es el diezmo, porque estás menospreciando y profanando el nombre de Dios. Y en ese momento Ananías cayó fulminado con un ataque al corazón. Ahí quedó muerto instantáneamente. Al rato llegó Zafira, su esposa, y lo mismo volvió a mentir, y los dos los enterraron. Y cuando la iglesia vio, dice en Hechos 5 que esta muerte había sucedido de una forma fulminante a esta pareja, el temor de Dios vino sobre toda la congregación. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un juicio tan grande con una pareja en cuestión de los diezmos? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y para los pecadores que nosotros creemos, o pecados que nosotros creemos que son graves, para Dios tal vez no son tan graves como para nosotros, y lo que son graves para Dios, para nosotros tal vez puedan pasar como no muy graves, pero para Dios es gravísimo que le robemos, gravísimo, porque como dice aquí en el versículo 14, maldito el que engaña. Por favor, escriban lo que significa la palabra maldecir o maldito en el hebreo. Es la palabra hebrea arar. Arar significa quedar atado, obstaculizado, quedarse sin poder, obstaculizarse o no poder resistir. Una persona que está bajo maldición, escucha qué es lo que le pasa. Es una persona que de repente comienza a encontrar obstáculos en el trabajo, obstáculos en la familia, obstáculos en sus relaciones sociales, obstáculos en el gobierno. Parecería como que hay una pared que no le permite avanzar, que no le permite prosperar, no le permite abrirse paso. En todas las cosas que emprende le va mal, en todas las cosas que emprende queda mal, por todos lados debe dinero, por todos lados le persiguen, por todos lados. Y se da cuenta y comienza el estrés, comienza la irritabilidad,
comienza a verse obstaculizado, comienza a verse impedido, comienza a verse obstaculizado, como que está impedido, como que está amarrado, está bajo una maldición. Y esta maldición viene a la vida cuando le robamos a Dios. No podemos burlarnos de Dios y son esas personas que muchas veces dicen, pues nomás me alcanzan ni para una playera y toda así todavía quieren que diezme a Dios. Te encuentras así por tu avaricia a Dios, comienza a diezmar, porque joven fui envejecido y no he visto un cristiano mendigando ni pidiendo prestado. Entonces, aún los mismos pobres no pueden salir de eso porque tienen esa excusa. Es que, ¿cómo le hago? Solo tengo 30 pesos. Dale los 3 pesos a Dios. Sé fiel en lo poco para que Dios le dé más. Pero si nunca has sido fiel en lo poco, no diezmas, ¿cómo esperas que Dios te ponga por encima y te dé más? En el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo. El diezmo pertenece al antiguo pacto. Ahora, bajo el nuevo pacto, ya no hay ningún límite. Ya Dios no nos dice, dame tal cantidad, o el 12%, o el 15%. Ahora Dios nos deja para que nosotros escojamos libremente. Dios ama al dador alegre para que nosotros decidamos cuánto merecen las bendiciones que Dios me ha dado darle yo a su reino. Dice en Primera de Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta es la ley de la ofrenda en el Nuevo Testamento, ojo, hagan ustedes de la manera que ordené a las iglesias de Galad. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Ya no dice Pablo el diezmo, ya no menciona ninguna cantidad, lo deja a la libertad que tenemos en Cristo, según haya prosperado. Entonces, lo que yo le doy a Dios es de acuerdo a mi prosperidad, es de acuerdo a mis entradas. Que vendí una casa, le doy el diezmo a Dios, o el 15%, o el 20%. Vendí un carro, todo lo que venda, todo lo que me entre, todo lo que sea ingreso, tengo que apartarle una parte a Dios. Y eso en mi corazón lo voy a decidir, para que cuando yo llegue, dice Pablo, ya no se recojan ofrendas. Antiguamente los apóstoles llegaban a las iglesias y ofrenda el miércoles y ofrenda el jueves, etcétera, etcétera, pero si se entregaban el diezmo, entregaban la ofrenda el domingo, ya no tenían que recoger ofrendas especiales, porque a la iglesia alcanzaban para sostener a todos los obreros. Dios quiere que tú no seas avaro, cada quien dé como propuso en su corazón, que nadie te persuada, que nadie te convenza que lo que estés dando algo sea de tu corazón, nazca de ti, y no como ahora, ¿verdad? Como en algunos lugares que ya había hablado. Ejemplo, y si tú das ahorita va a caer sobre ti la bendición y te va a pasar esto y te va a pasar lo otro y oímos que se están deshaciendo para que podamos sacar del bolsillo hasta los guaraches te quitan. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios porque es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en los corazones de la gente para que la gente ofrende y hay que pedir conforme a la Biblia, pero no tratar de vender el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere bendecir nuestro salario. Cualquier negocio, cualquier trabajo que tengas en el que te involucres, Dios lo va a bendecir a la larga. Escúchame con cuidado. Si tú pones un puesto de tacos o un puesto de quesadillas en la esquina, no esperes que a los 3 meses tener una cadena como McDonald's, esperes tener como un Oxxo cadenas de tacos rápidos por todos lados, no, a la larga, con tu honestidad y con tu integridad en el manejo de los negocios y en la forma en cómo tú le estés dando a Dios, cómo te entran tus entradas, Dios te va a prosperar. Irá dando y llorando el que lleva la preciosa semilla y has llorado y has sufrido y le estás entregando a Dios y las semillas, pero vas a regresar con gozo y Dios convertirá en una cadena de tiendas tu taquería, porque fuiste fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá también. Cada quien saque su propia conclusión
Creo que esto ha sido claro y ha sido de gran edificación y de bendición, inclusive para un servidor. Muchísimas gracias, esto es todo por ahorita. Primeramente Dios, nos seguimos viendo en los temas de las iglesias y la última parte, la última entrega de la salvación y la gracia. Te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia, que Dios te bendiga. Shalom.